Buenas a todos, programadores y aspirantes a programadores. Sean bienvenidos a la 20ª parte de este curso de programación en C y C++, en el que vamos a ampliar un poquito los conocimientos dentro de las funciones. Por ejemplo, podemos saber por qué esta función es de tipo int y la que creamos la vez pasada es de tipo void. La vez pasada creamos una función que no devolvía ningún valor. Lo importante es eso, es lo que devuelve la función. Por ejemplo, esta función, con este return 0, que para nosotros es un salir del programa, devuelve en realidad un 0. Cuando termina la función, devuelve un 0. Y el 0 es de tipo entero. Por eso es que se le pone un int main. Tal y como está hecha esta función, podemos crear una función nosotros que sea de tipo int y que devuelva un entero. Por ejemplo, int suma. Si nosotros creamos un int suma, vamos a tener que tener dos valores para sumar. Al menos dos valores, ¿no? Entonces, dentro de los paréntesis nosotros podemos poner argumentos, tal y cual nosotros utilizamos en los printf, por ejemplo. En printf nosotros utilizamos acá un argumento para escribir el texto. Después, si ponemos uno de estos, un formato, tenemos que usar un argumento, otro argumento, para decir la variable. Y así sucesivamente. Todas las funciones, esto es una función. Todas las funciones tienen argumentos. No todas, no es obligatorio, te puedes dejarlo vacío. Pero en este caso nosotros queremos sumar dos números. ¿Qué dos números? Bueno, para crear los argumentos tenemos que poner el tipo de variable que nos tiene que dar el usuario, o el programador en este caso, y ponerle un nombre, por ejemplo, num1. Y separados por comas pones todos los demás argumentos, todos los argumentos que quieras, puedes poner y del tipo que quieras. Acá puedes poner un char, puedes poner todo lo que quieras. Lo importante es decirle qué tipo de valor querés que te dé y un nombre que va a ser momentáneo. Por el momento, dentro de esta función vamos a utilizar este nombre, pero una vez que salimos de esta función ya ese nombre no existe más. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? Nosotros, por ejemplo, podemos crear acá adentro una variable resultado. Esta variable resultado la creamos en la función suma. O sea que no se puede utilizar en la función main. Solamente se puede utilizar en la función suma. Una vez terminada la función suma, se va a borrar esa variable. No va a existir más. Creamos la variable entera resultado y le vamos a poner como valor num1 más num2. Ahí estamos dejando en res el valor total de la suma que queríamos hacer entre estos dos números. Una vez terminada esa suma, vamos a poner return y vamos a poner res. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a devolver el entero res, o sea, el valor que quedó dentro de res lo vamos a devolver. O sea que esta función nos va a dar el resultado de la suma entre los dos valores que nos dieron acá. Entonces, si nosotros hacemos un printf de que la suma es, por ejemplo, suma 4, 5. De esta forma se utilizan los argumentos, nosotros ponemos la función y entre los paréntesis que antes lo dejábamos vacíos, vamos a poner en orden los valores que queremos dar. Por ejemplo, un 4 va a ser num1 y el valor 5, que está acá, va a ser num2. ¿Sí? O sea que en la variable num1 en este caso va a estar el valor 4 y en num2 va a estar el valor 5 y acá se van a sumar esas dos variables y se va a guardar el resultado acá y lo va a devolver. ¿Qué quiere decir que lo va a devolver? Bueno, cuando haces esto, por ejemplo 4 y 5 va a devolver un 9 acá. Cuando devuelve un 9 va a reemplazar el código como si fuera un reemplazo total. Todo esto, toda la parte que dice suma 4, 5 lo va a reemplazar por un 9 directamente. Y nos va a imprimir el resultado
9. Si yo dejo como estaba acá, es exactamente lo mismo. Lo va a reemplazar. Para que se vea más claro el tema del return, vamos a hacer una función más sencilla. Vamos a hacer otra función más sencilla en la que devuelva un valor cualquiera, el mismo valor que le demos acá, que se va a llamar n. Y acá va a retornear n. Puede retornear un 5 si quieren, un 0, pueden retornear lo que sea. Acá nosotros en este caso vamos a retornear n. ¿Qué quiere decir? Que esta función lo único que va a hacer es devolver n. No sirve para nada, obviamente no sirve para nada, pero va a devolver n. ¿Cómo podemos usar esta función? La podemos usar con un printf, como hicimos recién. %d, le pongo %d porque el valor que devuelve es un entero. Si devolviera otro tipo de valor, tendría que poner otro porcentaje. Y voy a poner devuelva 5, por ejemplo. Y acá me va a imprimir que el valor es 5, porque le dije devuelva 5. Lo que está haciendo es igualar la variable n a 5 y después devolverla y reemplazar todo esto por un 5. Esto también hay que practicarlo, todo lo que veamos a partir de ahora en adelante y el tema de los punteros y todo, vamos a tener que practicarlo mucho para entenderlo en su totalidad, porque hay muchos tipos de funciones, muchos tipos de devoluciones, cómo se utiliza y todo. Otra forma de utilizar esto es, por ejemplo, que queramos crear una variable, por ejemplo, que se llame var, y le podemos igualar una función. Es decir, ¿qué vamos a hacer acá? Var, le vamos a dar el valor que devuelva la función devuelva. Nosotros le decimos que n va a ser igual a 5 y que devuelva 5. Entonces al devolver 5, acá en var nos va a dejar el valor 5. Va a reemplazar todo esto por un 5. Es medio inútil esta función, pero podríamos hacerle una funcionalidad, por ejemplo, restarle 1. Entonces acá n sería 5, n restaría 1, o sea, quedaría en 4 y devolvería el 4. Y acá esto se reemplazaría por un 4 y sería lo mismo que hacer esto. En este caso obviamente no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, pero después vamos a trabajar llevando variables acá. Por ejemplo, si yo creo otra variable que se llame var2 y que sea igual a 5, acá en var2, vamos a ponerlo igual a 7 para que sea algo diferente. Acá si le pongo var2, le estoy diciendo que la variable n va a ser igual a var2, que es igual a 7. O sea que n va a ser igual a 7, va a ser n menos 1, o sea que va a quedar en 6 y va a retornar 6. Y todo esto se va a reemplazar por un 6. Entonces si nosotros imprimimos el valor de la variable, vamos a ver cómo nos devolvió el valor 6. Lo mismo podemos hacer con la función suma que hicimos antes. Podemos poner en, por ejemplo, un valor num1, num2, que sean igual a 4 y que sean igual a 5. Y después poner que el int resultado sea igual a la suma entre el num1 y el num2. Y eso es importante porque en vez de asignarle valores también podemos pedírselos al usuario. Podemos pedirle que los ingrese el usuario y utilizar esas mismas variables para hacer la suma y guardarla en resultado. Y si imprimimos el resultado nos va a dar 5 más 9. Por de y resultado. Resultado es 9. 5 más 4 es igual a 9.